esta información que te llevo el día de hoy va a darte más elementos para tu propio discernimiento y abrimos de una manera magistral con el doctor Mario Sabán. ¿Ya? Hola, Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿cómo estás, Reina? ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por recibirnos. Justamente estaba hablando de que estoy abriendo magistralmente con que me hayas aceptado humildemente la invitación. Sé que eres una persona sumamente humilde, no te gusta mucho que hablen de quién eres, pero para mí es imposible no decirlo. Primero porque hay que honrar el recorrido, hay que honrar también a tu familia, a tu tiempo y todo lo que has hecho. Y segundo, porque hay que honrar todo lo que nos puedes entregar el día de hoy. El doctor Mario Sabán es doctor en ciencias, perdón, en matemáticas, historia, filosofía, teología, antropología. Entiendo que también eres abogado, Sí, profesor bueno, de Kabbalah. todos tienen un pasado oscuro. También soy licenciado en Derecho. Es así. Eres profesor de Kabbalah en Barcelona, España, y profesor, por supuesto, de una escuela maravillosa de Kabbalah y psicología. Has escrito 22 libros, de los cuales 10 son acerca de Kabbalah. Y todos los demás, pues, increíbles libros de investigación, entre los cuales está El judaísmo de Jesús, que para mí fue un libro que marcó un antes y un después. Hoy vamos a hablar de un tema súper sensible, pero no menos importante para los tiempos que corren, Mario. Tenemos un 2022 que nos presenta desafíos más que tecnológicos como humanidad. Y creo que lo más importante es que entendamos que tú y yo somos una sola persona, de alguna manera, aunque con nuestras individualidades, pero que lo que más tenemos que desarrollar es la espiritualidad. ¿Será por eso que están o hay tendencia a que desaparezcan las religiones? Las religiones nos separan, nos unen. ¿Qué están haciendo las religiones, Mario? Ahora el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Reina. Mira, yo creo que no se puede hablar del futuro si no se retrotrae uno a la situación del pasado. Es decir, la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse con el público que nos está oyendo es cómo nacieron las religiones. ¿Y por qué? Porque en realidad ahí hay gran confusión. Y yo te diría que las religiones nacieron en cada pueblo desarrolló una forma religiosa en particular. Si tú vas a cómo nació Roma, por ejemplo, la monarquía romana, la República Romana, Roma tenía su tipo de religión. Los griegos tenían un tipo de religión, la mitología griega, los judíos, por supuesto, tenían un tipo de religión, los sacrificios en el templo de Jerusalén, los egipcios tenían otro tipo de religión, cada pueblo tenía un tipo de religión, con lo cual la primera cuestión que yo creo que es importante es entender de que la forma religiosa tiene que ver con la forma cultural de cada pueblo. Así nacieron las religiones. Lo que pasa que lo que sucedió luego, a partir del siglo II sobre todo, es un cambio en lo que nosotros llamamos religión. Es decir, hasta el siglo II de nuestra era, toda religión tenía que ver con un pueblo. Es decir, si tú querías entrar al pueblo judío, tenías que entrar en la religión judía. Si tú querías entrar al pueblo egipcio, tenías que entrar en la religión egipcia. Y si tú querías entrar en el pueblo romano, tenías que entrar en la religión romana. Cada pueblo tenía su religión y por lo tanto religión y nacionalidad estaban unidas. En el siglo segundo todo cambia. En el siglo segundo aparece el maniqueísmo, que empieza a ser una religión internacional. Luego el cristianismo, en el siglo IV, toma el poder en el Imperio Romano y se hace la iglesia que conocemos luego como Iglesia Católica, y es una religión internacional. Y en el siglo VII el Islam, que también se vuelve una religión internacional. Entonces, lo que primero hay que aclarar es que hay una diferencia a partir del siglo segundo que no existía antes. Todas las religiones antes del siglo segundo, la gran mayoría eran religiones que pertenecían a una nación. Ahora, a partir del siglo II, hay religiones que van a ser internacionales, donde varias naciones diferentes van a participar de esa misma religión. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, en Pakistán
Turquía, que no tiene nada que ver con Pakistán, y Marruecos, que no tiene nada que ver ni con Turquía ni con Pakistán, la misma religión islámica. Hoy tenemos Colombia, Francia y Rusia, la misma religión cristiana. Entonces, en definitiva, aparecen las religiones internacionales. Y con las religiones internacionales aparece todo un problema, yo te diría más serio, porque fíjate que al final las religiones tendrían que unir y no separar, pero sucede de que las nacionalidades siguen separadas, a tal punto que en la historia vemos que el cristianismo se empieza a desgajar, se empieza a cortar. Ustedes vieron en la historia Lutero, ¿no? Por ejemplo, que crea la Iglesia de la Reforma, que prácticamente es la Iglesia alemana, Enrique VIII con la Iglesia de Inglaterra. Entonces aparece otro modo de volver a una relación entre la religión y la nacionalidad. Entonces hay otro cambio nuevo, que podríamos llamarlo. Entonces fíjate, quedaron formas religiosas nacionales, como el judaísmo, que para entrar al judaísmo tienes que ser parte del pueblo judío, y formas religiosas internacionales, donde para entrar al cristianismo no tenés que dejar de ser de ningún pueblo, porque en realidad tú puedes participar de cualquier pueblo con esta religión, porque es una religión internacional. El problema de una religión internacional es que muchos pueblos de la misma religión se pueden matar entre sí. Es decir, franceses y alemanes se han matado entre sí y ambos eran cristianos. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión muy extraña. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es de que esa religión no ha unido a los pueblos. Si el cristianismo hubiera unido a los pueblos, no hubiera existido ninguna guerra en Europa, porque todos los europeos perteneciendo a la misma religión estarían básicamente en la historia todos unidos, y esto no sucedió. Por lo tanto, a la primera pregunta, ¿la religión es eficaz a la hora de unir a los pueblos? No, no fue eficaz. La religión no fue eficaz a la hora de unir a los pueblos porque fracasó, porque cada pueblo se pudo enfrentar con otro a pesar de que eran pueblos de la misma religión. Eso en primer lugar. Luego, la religión siempre estuvo unida al poder político. Esto también vino a complicar mucho más las cosas. Es decir, los poderes religiosos siempre estuvieron unidos. Mira, en la historia del pueblo de Israel, la religión, si el poder político era Moisés, la religión la dominaba el hermano de Moisés, que es Aarón, que es el primer Cohen, el primer sacerdote. Quiere decir que en una misma familia estaba el poder político y el poder religioso. Cuando Mahoma aparece en Arabia, también el poder político y el poder religioso. Cuando la iglesia se une con el imperio romano, otra vez el poder político y el poder religioso. Quiere decir que hay otra segunda reflexión que tenemos que hacer, y es que la religión siempre ha sido sospechosa de unirse al poder político. Y en consecuencia tenemos otro problema adicional, porque si está unida al poder político, la religión de alguna manera siempre o mayoritariamente se ha unido al poder político. Entonces, a partir de aquí, y luego de este análisis, que me parece importante para que la gente pueda situarse en qué tema estamos, qué tema estamos tratando, viene la cuestión de la espiritualidad, viene la cuestión de nuestra alma, viene la cuestión de nuestra necesidad de conexión con la divinidad. Y nuestra conexión con la divinidad es independiente de toda estructura religiosa. Nosotros nos podemos conectar con la divinidad de una manera totalmente privada. Entonces, si el mundo sigue girando hacia una espiritualidad privada, las formas religiosas que existían anteriormente van a cambiar. Yo no sé si van a desaparecer absolutamente, pero van a cambiar. En principio, esa religión unida al poder político, yo creo que tiene que desaparecer, porque realmente ya no va a ser representativa. Es decir, no va a ser representativa de nadie, porque realmente todo el mundo va a saber de que hay un interés muy extraño, oculto detrás de cualquier forma religiosa, ¿no? Entonces, Hoy día es muy, muy habitual esto de ver cuál es el interés oculto que hay detrás, ¿no? O el poder oculto que hay detrás. claro, hay indudablemente, y siempre a lo largo de la historia estuvo este poder. ¿Puede el mundo operar sin las religiones? Y puede haber cambios fundamentales en las estructuras religiosas que las religiones tradicionales, tal como las conocemos, podrían llegar a desaparecer. Es decir, podrían existir nuevas formas religiosas que yo las llamaría espirituales, porque creo que el ser humano está girando hacia, le está dando la espalda al poder político, y las religiones actuales van a tener que tomar una gran decisión. Si se quieren sostener
como religiones, van a tener que de alguna manera apartarse del poder político, no seguir negociando con él. Y si quieren hundirse como religiones, van a asociarse al poder político. Lo que pasa es que a veces en la política sucede que los intereses son de corto plazo, no de largo plazo. La espiritualidad opera de Claro. largo plazo, porque la espiritualidad busca el tikkun olam, la redención del mundo, el reino de Dios. Nosotros Ujú. operamos de largo plazo, queremos lo mejor para el mundo, no se puede hacer en un mes, en 2 meses. Es Claro. a lo largo de los años y de los siglos. Pero cuando hay intereses políticos y religiosos, en general siempre son de corto plazo, porque siempre Ujú. quieren una ventaja rápida. Y cuando alguien quiere una ventaja rápida, es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que están haciendo es poner en jaque el alma de la persona. Y la gente ya cansada, agotada de tener este sistema deshonesto, para llamarlo de alguna manera, cansada de la manipulación religiosa y cansada de la manipulación política, que en el fondo es lo mismo, creo que está girando hacia el mundo espiritual de una manera mayoritaria. Y estamos en un momento bisagra, es decir, en un momento bastante extraño, porque siguen existiendo las instituciones religiosas, pero al mismo tiempo casi ineficaces, casi con un mensaje mecánico, casi con un mensaje que no se lo cree nadie. Eh, Estaríamos operando las religiones como una estructura de tipo social, si se quiere. Tendría que haber profundos cambios en las religiones para que se puedan sostener. Si las religiones no hacen profundos cambios, no se podrán sostener. Así y todo, tengo mis serias dudas que se puedan sostener, inclusive con los profundos cambios, porque la Ujú. gente ya no quiere instituciones intermediarias. Entonces, yo te diría que es posible que las formas religiosas que nosotros hemos visto hasta ahora empiecen a desaparecer o ya están en camino de desaparición. Muy bien. Fíjate, Mario, hay algo importante acá. Si las religiones tienen esta tendencia a desaparecer, aunque para muchos de los seguidores de las distintas corrientes religiosas puede ser transparente que la iglesia haga o no haga negocios con el poder político, si queremos abarcar o queremos movernos hacia la espiritualidad, también en lo personal yo me encuentro con una pregunta, con otra pregunta más. ¿Cómo entonces interpretar lo que es espiritualidad? Porque entonces, fíjate, pasa que puedes conocer a una persona que dice, no, yo soy todo amor, yo soy uno con el Padre, yo soy uno con la naturaleza, y por ahí se va y no lo detiene nadie, y entonces no acepta tampoco tal cual dogma religioso, no acepta tampoco una crítica, o no, tú tienes mala energía, aléjate. Es decir, ¿cómo realmente podemos vivir esa espiritualidad sin disociarnos de nuevo, tal como nos sucedió con las religiones? Bueno, en principio Europa ha creado algo que es fundamental, que es la división entre el poder religioso y el poder político, que no, a mi modo de ver, funciona como funciona, creo que funciona lo mejor posible, pero yo creo que, a ver, cuando hablamos de espiritualidad hablamos de un proceso interior, hablamos de un proceso de conciencia, y es un proceso interior que es un proceso solitario, y yo te diría que es un proceso místico, no es un proceso comunitario. Ahora, la verdad que la gente sí se quiere reunir en comunidades. Y entonces hay un deseo comunitario, un deseo gregario. Pero va a haber una diferencia sustancial entre las comunidades como existían hasta ahora que las comunidades con las que vamos a tener en el futuro. La comunidad del futuro van a ser personas que se reúnan con muchas diferencias en sus tendencias religiosas. En cambio, las comunidades que hemos tenido hasta ahora eran muy compactas, es decir, la gente tenía que creer como cree el pastor, como cree el cura o como cree el rabino. Lo que se está dando es una libertad de pensamiento, si se quiere, que en el fondo es una comunidad, una conexión directa con ese Dios Padre que todos tenemos, que hace que la autoridad, si se quiere, va a tener que pasar por el liderazgo y no por una autoridad dogmática. Es decir, el pastor que ahora diga, esta feligresía tiene que creer en esto, este pastor se va a quedar con dos feligreses, porque no Mm. va a poder imponer ya más a la comunidad lo que tiene que pensar ni lo que tiene que creer. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una gran libertad de pensamiento entre las comunidades,
quizás radicalmente como fueron, no desde el punto de vista del puritanismo moral, pero en cierta forma como fueron los cuáqueros en Inglaterra, que solamente leían la Biblia y tenían casi poca liturgia o poco ceremonial. En cierto modo, las comunidades que vienen o las comunidades que ya están instaladas, hay mucho debate, mucho libre albedrío, se pide el debate, y esas comunidades van a ser muy difíciles de sostener dogmas. Los dogmas Ujú. ya se han terminado, es decir, habrá gente que cree en diferentes cosas en la misma comunidad. Y si va a haber una organización institucional que va a comenzar a expulsar gente en orden a lo que cree la jerarquía, se va a quedar sin gente, porque aquí cada uno tiene otro pensamiento. Entonces, fíjate, en la mística hebrea hablamos de 600.000 interpretaciones de la Torá, de acuerdo con 600.000 personas que salieron de Egipto. Quiere decir que nadie detenía la interpretación única o dogmática de la Torá. Yo creo que las comunidades del futuro van a hacer esto, van a hacer 600.000 interpretaciones de la Torá, y ese libre pensamiento, que va a dar lugar a mucho debate, va a ser muy rico, porque al Ujú. final la gente lo que quiere es expresar su conexión, la conexión de su alma con la divinidad. Entonces, yo no veo digamos, que exista un relativismo moral por un debate intelectual. Al contrario, creo que va a haber debate intelectual y va a haber un aumento de la moral, si se quiere. Pero no va a ser una moralidad deshonesta o hipócrita, va a ser real, va a ser basada en una honestidad individual, la honestidad del alma. Es decir, creo que vamos a pasar por un periodo de honestidad del alma para luego pasar a un periodo de honestidad comunitaria. Lo que pasa es que la honestidad comunitaria no va a llegar si nosotros no hacemos primero el trabajo de la honestidad de nuestra alma, claro. Exactamente. Y cuando hablamos de la honestidad de nuestra alma, en realidad, ¿a qué nos referimos, Javier? Porque fíjate, Mario Javier, ¿ves? Te dije Javier. No hay, no hay problema. Me has Ajá, bautizado de otro modo. te he bautizado de otro modo, sí. Te lo pregunto porque es interesante ver cómo es que yo puedo llegar a ser honesto con mi alma, honesta con mi alma, si tengo en el camino, por ejemplo, muchas interpretaciones de la Biblia, muchas interpretaciones de lo que el pastor me dice en la iglesia, y por ejemplo tengo creencias de que va a venir un Mesías que me va a salvar. ¿Cómo yo conecto con mi alma entendiendo que soy yo quien tiene que hacer el trabajo hacia adentro y que, ojo, esto que voy a decir es solo mi percepción? Yo no creo en un Dios al que yo le tenga que pedir para que me salve. Yo creo en un Dios en el que yo soy chispa divina de Él y tengo que desarrollar todo lo que pueda, el máximo potencial que yo pueda para elevarlo a Él. Él Así no es, me eleva a mí. así Esa es mi es. percepción. Bueno, Pero como yo... tu Ajá. percepción es fantástica, solamente que en la teología cristiana fracasó contra San Agustín. Tu percepción la tenía el señor Pelagio en el siglo IV y siglo V, y Pelagio perdió y por eso no es San Pelagio. Y Pelagio lo que decía es que las transgresiones son personales, no hay pecado original y que nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Y en cierto Con modo, razón, no, con razón a veces me dicen loca. bueno, sí, a Pelagio le dijeron loco en su momento, ya pasaron 15 siglos, así que Ajá. podrán seguir diciéndonos locos a varios. Mira, yo creo que lo primero que hay que ordenar aquí es que la paz interior no solo convive con la duda intelectual, sino que la paz interior se refuerza con la duda intelectual. Y acá nosotros tenemos un problema porque asociamos los debates intelectuales con la pérdida de la paz interior. Si una persona tiene paz interior por un dogma, esta persona no tiene paz interior. Esta persona se consuela con el dogma. Es decir, esta persona lo que está haciendo es entrar en una zona de seguridad dogmática. Entonces, se puede tener dudas intelectuales con paz interior, mientras más dudas intelectuales, más paz interior. Si uno no tiene paz interior, es cuando uno se aferra a un dogma creyendo que es la única verdad. Ahí uno no tiene paz interior, porque cualquiera que venga y le mueva el piso, básicamente te diría que el que le pone en jaque su dogma termina su paz interior. Es una paz interior falsa la que está atada a un dogma. Así que lo primero que hay que decirle a la gente es, usted no tiene paz interior porque es dogmática. Porque una persona dogmática tiene que estar defendiendo el dogma en todo momento.
Así que menos paz interior tiene todo, porque en realidad tiene que estar defendiendo el dogma y defendiéndose para justificar el dogma que mantiene. ¿Quiénes entonces tienen realmente paz interior? Los que tienen muchas dudas a nivel intelectual. Estos son los que tienen paz interior, porque en realidad van entrando en un éxtasis intelectual, van subiendo de nivel de conciencia. Y si la duda intelectual no te ayuda a tu paz interior, es que tu paz interior deja de existir independientemente de la duda intelectual. Tienes un problema emocional, no tienes un problema intelectual. Entonces hay Efectivamente. mucha gente que tiene problemas emocionales que cree que sus problemas emocionales provienen desde sus dudas intelectuales. Sus problemas emocionales son emocionales, no vienen de las dudas intelectuales. Por ese motivo, la mayoría de personas que son dogmáticas son personas que tienen problemas emocionales, porque necesitan aferrarse a un dogma para de alguna manera consolarse de sus problemas emocionales. Así que la lógica Efectivamente. es, si alguien tiene problemas emocionales y se vuelve dogmático, está buscando en ese dogma una paz interior que no encuentra por su desequilibrio emocional. Yo diría que en vez de ir a un dogma, trabaje su desequilibrio emocional, porque el dogma no lo va a salvar de nada, porque el dogma es una fuerza exterior en la que está confiando. En psicología llamaríamos un objeto transicional. Es Un como objeto cuando los transicional. niños se acuestan con el muñequito, ¿no? Entonces, bueno, los niños a la noche se acuestan con el muñequito porque saben que el muñequito los va a acompañar. Y bueno, los fundamentalistas religiosos se acuestan con el dogma a la noche porque saben que el muñequito dogma los va a acompañar. Otros se acuestan con su pareja, creyendo que la pareja también va a ser como un muñequito transicional, ¿no? Pero Exactamente. para ser realmente independiente en la relación con la divinidad, lo que nosotros tenemos es que tenemos que trabajar nuestros desequilibrios emocionales. Si nosotros trabajamos nuestros desequilibrios emocionales, entonces no tenemos necesidad de dogmas. Por lo tanto, ¿quién es dogmáticamente un dogmático, sea en la religión o sea en la ideología? Una persona que se siente débil en su identidad. Es decir, las personas débiles en su identidad son las personas más fundamentalistas, más dogmáticas. Las personas más intolerantes son en general las personas que más débil tienen su identidad. Si mi identidad es muy fuerte, no tengo que defenderla, porque ¿de qué la voy a defender? Si tengo que defender mi identidad, quiere decir que tengo una identidad débil. Por tanto, la primera cuestión es, el que tiene problemas emocionales, se tiene que tratar los problemas emocionales, porque si no se puede volver intolerante y fundamentalista o dogmático. Y las personas que trabajamos la duda intelectual en el terreno de la mística, tenemos cada vez más paz interior a medida que aumentan las dudas intelectuales, porque no tenemos ningún tipo de problema en hacer la muerte, en producir la muerte de nuestra propia identidad. Porque Es si así. nosotros queremos crecer, tenemos que matar nuestra propia identidad anterior. Entonces, como una institución religiosa, yo le voy a decir, mire, yo ayer maté mi identidad anterior. Es que no puedo matar mi identidad anterior si estoy en una institución religiosa. Jamás la puedo matar, me tengo que mantener igual. ¿Qué es lo que tú ves en una institución religiosa, en un feligrés de una institución religiosa? Lo que ves en una institución religiosa es que tienes que pensar igual 20 años, 30 años. Si una persona piensa igual 20, 30 años, quiere decir que no creció. Quiere decir que alguien que va a una institución religiosa 20 años y piensa igual, esa institución religiosa no te hace crecer, porque el crecimiento parte del debate. Y si no hay debate, no hay crecimiento. Fíjate, No hay que- en la Edad Media, al lado de la sinagoga, lo más importante era el Beit Midrash, es decir, la casa del debate, la casa del exégesis. ¿Por qué? Porque todos querían debatir, no querían solamente leer el texto bíblico, todos querían debatir. El cristianismo en general caminó por el dogma. Los cristianos la tuvieron un poco mal porque la Iglesia Católica puso dogmas, luego Lutero se levantó contra la Iglesia Católica también poniendo dogmas, los pastores siguen poniendo dogmas, los clérigos siguen poniendo dogmas. La gente se cansó de los dogmas. La gente quiere el debate, quiere conectarse con la divinidad directamente. ¿Por qué? Porque la gente lo que pide es honestidad. Entonces, si nosotros queremos ser honestos con nosotros mismos, no podemos estar en instituciones que han construido identidades cerradas por años, por siglos. Entonces yo no puedo pensar igual que cuando pensaba cuando tenía 20 años, porque entonces yo no he crecido. Entonces aquí lo que se define, Reina, claramente,
es si nosotros vamos a crecer o no espiritualmente. Si nosotros vamos a crecer espiritualmente, entonces las instituciones nos tienen que permitir el debate permanente. Si esas instituciones no nos permiten el debate permanente y nos imponen dogmas, entonces esas instituciones cada vez van a representarnos menos, porque las almas son esencialmente libres en el contacto con la divinidad. Ujú. Efectivamente, y no sé si tú compartes conmigo esta visión de la humanidad en este momento. Yo no soy tan optimista. Yo no sé si tú eres muy optimista en cuanto a cómo veo yo este desarrollo de alma o este camino de alma de cada individuo, porque el cambio definitivamente es individual, no es colectivo. Mira, Reina, yo te Ajá, voy a contestar como contestó Einstein a un ajá, periodista, que me lo acuerdo perfecto la respuesta, y dice, como judío no puedo tener el privilegio de ser pesimista, no puedo darme el lujo de ser pesimista. Nosotros pertenecemos a una tradición que si hubiéramos sido pesimistas hubiéramos desaparecido. Lo que nos mantiene es el totalmente. optimismo. Es verdad que a veces es un optimismo fuera de la realidad y es una locura, pero yo creo que la única forma de seguir vivos es mantener, si quieres, un optimismo utópico, porque si no, ¿cómo nos levantamos a la mañana? Es decir, si nosotros somos pesimistas, Reina, en realidad empezamos a bajar el deseo y empezamos a caernos en la depresión y empezamos, no, no, nuestra posición en el mundo tiene que ser el optimismo. Aunque nosotros veamos que la sociedad está por una línea de pesimismo y porque las cosas no cambian y empiezan las quejas, no, no. Mm. Nuestra potencia está en el optimismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que podemos bajar la luz divina. Si no, no estaríamos vivos. Es decir, nosotros estamos convencidos que si somos encarnación de luz, no podemos Ujú. ser pesimistas, que de nosotros depende iluminar el mundo para de ese modo entonces no tenemos otro camino que el optimismo. El pesimismo no es un camino posible. Es Te decir, pregunto algo, Mario. sí, Te pregunto algo. ¿Yo puedo ser optimista esperando a un Mesías? yo creo particularmente de que no hay que esperar más a ningún Mesías. Es decir, el tema del Mesías está para mí terminado. Eso a Ujú. pesar de que el cristianismo espere a Jesús por segunda vez y el judaísmo lo espere hace muchos siglos. Yo creo que no hay que esperar más, yo creo que hay que ponerse manos a la obra en la construcción del reino, de que cada uno de nosotros es el Mesías, que nosotros tenemos las chispas del Mesías y tenemos que empezar a trabajar por el reino de Dios. No esperar nada de afuera, que nadie nos venga a salvar, ni una persona que murió en la cruz, ni alguien que va a venir reencarnado. Aquí Mm. cada alma va a tener que asumir su responsabilidad en el Tikkun Olam, en la rectificación del mundo. En Es la decir, sí, rectificación, exactamente. sí creo en la era mesiánica, sí creo en el reino de Dios, sí creo que la humanidad entre todos podemos llegar a ese punto, pero depender de un hombre de carne y hueso que muera por nosotros o viva por nosotros es enviar la responsabilidad que tenemos en construir el reino nosotros. Por lo tanto, a mí me queda claro que el Mesías es el conjunto de la sociedad universal. El Mesías somos todos. Claro, te queda claro a ti que definitivamente pues has hecho un camino hacia adentro, ¿no? No hacia afuera. Pero, ¿qué pasa con las personas que todavía creen en ese Jesús divino, por ejemplo? ¿Podemos creer Pero en un hombre divinizado? mira, Reina, nosotros no podemos juzgar el camino de nadie. Nosotros Mm, no podemos juzgar el nivel de conciencia de nadie y dónde se encuentra. Cada uno ujú. tiene un camino para llegar a la divinidad y cada uno lo tiene que recorrer como puede. Por lo tanto, yo no voy a ser aquí juez de nadie en el camino que tiene que recorrer. Ujú. Claro, lógicamente, pero te pregunto porque siempre estamos, justo por lo que decías anteriormente, siempre estamos buscando afuera algo que nos sostenga, ¿no? El muñequito transicional. Y Ah, realmente creo que ya es hora de dejar a Jesús, a toda la historia, es decir, tú empezar a buscar tu camino, tu propio camino, que al final, para mí, el camino es simplemente amarte a ti tal como me amo yo, respetarte tal como me respeto yo, sin entiendo. muñequitos transicionales, ¿no? Entiendo lo que dice Reina, pero también a lo largo de la historia, sacando mesías y rabinos, etcétera, siempre existieron la figura de maestros que uno estudia y que lo elevan. Es decir, a mucha gente en el cristianismo Jesús los eleva.
Es verdad que el problema es si me intermedia o no con Dios, pero sus enseñanzas han sido Es mi, enseñanzas de la Torá, es enseñanzas mi judías, punto. enseñanzas muy poderosas. Entonces, si alguien viene y me dice, mire, a mí me encanta Jesús porque fue un gran maestro, yo lo felicito. A mí me encanta Bulafia porque fue un gran maestro, a mí me encanta Isaac Luria porque fue un gran maestro, y a mucha gente le encanta un montón de cantidad de maestros vivos actualmente, Madirola, Satz, Goslan, hay un montón de maestros, gracias a Bueno, Dios, pululando en las redes y en todos lados. Y yo creo que los maestros, de alguna manera, son importantes, potentes a lo largo de la historia, ¿no? Pero no son intermediarios, porque los maestros traen un mensaje, ellos no son intermediarios. Ahora, hay gente que los necesita de exactamente. intermediarios, hay gente que los Ujú. necesita de intermediarios. Me parece muy bien que los necesite de intermediarios, puede que en algún momento ya deje de necesitar de la intermediación. Yo, Mm, digamos, mi camino personal, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero mi camino personal es abrevar de muchos maestros, no de uno solo. A mí me gusta Isaac Luria, me gusta Bulafia, por supuesto me gusta Jesús. Eh, Cuando yo veo un maestro muy potente en la tradición, Yosef de Jicatilla, entonces tú me dices, bueno, ¿tú a quién sigues? Yo sigo el mensaje de todos los maestros, porque yo me enfoco sobre el exactamente. mensaje de cómo mi alma puede caminar. Hay otras almas que confunden mensaje y mensajero y se cierran en un mensajero. Pero bueno, puede ser que a alguno le guste más a Bulafia que Jesús, a otro le gusta más Moisés que Isaías, a otro le gusta más Jeremías que Isaías. Entonces hay almas que vibran con frecuencias energéticas de maestros diferentes. Es decir, Mm, hay almas que su energía tiene que ver con una energía del profeta Ezequiel o del profeta Elías. Y yo de repente con el profeta Elías ni fu ni fa, pero de repente con Abulafia sí. Entonces, yo te diría que en el mundo estos maestros han creado vibraciones de energía muy potentes, y cuando uno se siente conectado con un maestro, es que se siente conectado con la energía arquetipal de este maestro. Y por lo ujú. tanto, entonces, la cuestión es, este maestro me conduce al mensaje del modo que yo quiero, que yo vibro, pero al mismo tiempo tengo que entender de que el maestro no es el mensaje, que no lo puedo confundir. Ahora, te vuelvo a reiterar, somos 7.000 millones de personas en el mundo, en el universo somos mucho más inteligencias por todas partes, no solamente en el planeta Tierra, y a nivel universal, a nivel del universo, todos nuestros caminos tienen procesos y no todos están en el mismo proceso. Y no Mm, se puede forzar el proceso de otros. Es decir, el proceso de cada alma es un proceso individual en el camino a la conexión con Dios, con esa matrix divina. Entonces nosotros no podemos acelerar nunca ese proceso. Es decir, nosotros podemos intentar, si se quiere, entre comillas, acelerar nuestro proceso interior. Pero el proceso de otro es difícil hasta que el otro no pueda reaccionar sobre sus propias necesidades. Es decir, desde mm. el punto de vista de la cábala, el alma accede a un nivel de conciencia según sus propias necesidades. Entonces, en la espiritualidad no hay evangelismo, no hay convencer a nadie de ninguna verdad, porque yo no sé si el otro en qué nivel del camino se encuentra, por lo cual yo al otro puede ser que le dé un consejo para hacerlo avanzar demasiado rápido y le haga un daño. Ujú. En casa, por ejemplo, en las familias, cuando cada uno, como la familia es un pequeño mundo, ¿no? Cada uno está buscando su propio camino, su propia espiritualidad, tiene sus propias convicciones. Cuando se toca el tema de religión dentro de ese pequeño y sagrado núcleo llamado familia, y cada uno empieza a tener justamente su propia convicción o su propia manera de interpretar el mensaje, ¿qué le podemos decir a esas familias que las una con diferentes mensajes? Mira, la cuestión religiosa es una cuestión de educación y una cuestión emocional. Es decir, yo no Ujú. nací judío porque elegí ser judío, sino porque mi familia lo era, y en general los cristianos no nacen cristianos, sino, perdón, no eligen ser cristianos, sino que nacen en una familia cristiana. Quiere decir, dicho esto, nuestras religiones son condicionamientos culturales de cada una de nuestras familias. Ujú. Entonces, nuestras religiones no tienen racionalidad hasta que tú no las empiezas a investigar. Son pura emoción.
Entonces, si tu familia te dio amor y tu familia era islámica, tú vas a asociar el Islam con el amor. Si tu familia te dio amor y era cristiana, tú vas a asociar el cristianismo con el amor. Entonces, es muy difícil competencias de amor, porque el amor que tú recibiste de niño, yo me acuerdo a mi abuelo con mucho amor haciéndome leer en hebreo en la sinagoga, y entonces, ¿qué tengo yo dentro mío? Que el amor que yo recibí fue a través del judaísmo. Pero ¿qué tiene otra persona que recibió el amor a través del cristianismo? Que lo que tiene es que entiende que el cristianismo es por donde le dio amor. Entonces, si la abuela le enseñaba las enseñanzas de Jesús, esta persona cristiana no quiere abandonar el cristianismo. Entonces, nosotros tenemos religiones emocionales derivadas de condicionamientos familiares y culturales. Entendido esto, ¿ok? Porque esto hay que entenderlo muy bien. Es decir, esto es como la emoción de un equipo de fútbol. Tú sabes que nadie cambia de equipo de fútbol en su vida. Se puede cambiar de religión, pero no de equipo de fútbol. Por favor. ¿Entiendes? Por eso. Entonces, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Si nosotros hemos sido educados en una estructura religiosa, nos es muy difícil separar nuestras emociones de la educación que hemos tenido. Luego, no podemos competir, no puede haber ningún tipo de, entre comillas, competencia de tipo religioso. Ahora, hay sí, es verdad, un problema con respecto a los hijos, si quieres, de cómo voy a educar a los hijos. Porque en realidad se le quiere dar como una especie de identidad, si se quiere, un poco más homogénea. Alguien podría decir, bueno, también esto es un condicionamiento, que los hijos cuando sean grandes elijan, pero a veces puede llevar a cierta confusión. Te diría que yo creo que más que una equivalencia de tipo religioso en una pareja que quiere tener hijos, creo que tiene que haber una equivalencia emocional mucho más que religiosa en la decisión en cómo van a ser educados esos hijos, porque a veces las dos personas pertenecen a la misma religión y los hijos al final quieren ser educados de dos modos diferentes. Y esto tiene que ver con las diferencias familiares, las diferencias entre familias, las diferencias culturales, que hacen que las diferencias religiosas sean un derivado de estas diferencias. Entonces, claro, cuando tú me preguntas a mí cómo se hace en esas familias, claro, los equilibrios y el respeto tienen que ser la primera cuestión fundamental, ¿no? Efectivamente. En el corazoncito de cada persona religiosa, como cada uno recibió el amor a través de su religión, lo que quiere es como hacer heredar su propia religión en sus hijos porque así heredó su propio amor también, de alguna manera, ¿no? Es decir, por eso digo que es un tema totalmente emocional. Ahora, lo que hay que también mirar es los cambios que se producen dentro de tu identidad religiosa. Porque tu identidad religiosa no es la identidad religiosa de tu abuelo. Tu identidad religiosa es una identidad religiosa que la estás construyendo tú. Y los cambios que estás construyendo tú mismo dentro hacen que tu propia religión esté cambiando, digamos, esté modificando a través de tu propio cambio. Entonces, no podemos negar que tenemos podríamos decir, una tradición. Cada uno de nosotros tiene una tradición, ¿no? Ahora, esa tradición hace que yo sea mejor persona y pueda crecer, o esa tradición me estanca en la tradición y yo estoy defendiendo solamente la tradición. Es decir, aquí entramos en un tema muy grande. Es decir, por mantener la tradición, ¿a qué precio yo mantengo la tradición? ¿Va contra mi racionalidad mantener esa tradición? ¿Mantener esa tradición va contra la modernidad? ¿O mantener esa tradición me vuelve fundamentalista y tengo que defender mi tradición frente a otras? Todas estas preguntas van en contra de la sensación espiritual de crecimiento del nivel de conciencia. Porque cuando tú aumentas el nivel de conciencia, todas estas preguntas en realidad quedan muy respondidas rápidamente. En ningún caso tú puedes utilizar tu tradición para enfrentarte a los demás, porque estás como odiando a tu prójimo a través de la religión, que es lo que ha pasado históricamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso te hacía Es la lo que ha pregunta. pasado históricamente, claro que sí, por eso hubo guerras religiosas. En consecuencia,
lo que yo creo que todos tenemos que entender de cada una de nuestras tradiciones, sea el Islam, sea el judaísmo, sea el cristianismo, sea el catolicismo cristiano, el evangelismo, es ir al núcleo duro del amor al prójimo, que es el punto donde nos unimos, del amor a Dios y del amor al prójimo, y luego que cada uno vaya donde quiera, a la sinagoga, a la iglesia, a la mezquita, o que vaya a orar a Buda. Eso no es un problema. El problema es, y te vuelvo a reiterar, lo dijimos quizás al principio de nuestro encuentro, es cuando personalidades con miedo a su identidad débil quieren ponerse fuertes en las trincheras peleándose contra otras identidades. Y es ahí donde empieza el problema. Entonces, yo creo que todo el mundo puede tener la identidad que quiera, en la medida en que todos hagamos un esfuerzo, porque es un esfuerzo, de ir al núcleo duro que nos une, que es ese núcleo de divinidad que tenemos todos, y entonces el Mesías llegó, el Mesías no llegó, la verdad a mí no me interesa. Si alguien dice que el Mesías llegó, lo felicito. Si alguien cree que el Mesías no llegó, también lo felicito. Y si alguien cree en los objetos voladores, también lo felicito. Yo felicito a todo el mundo. Solamente a los que no felicito es a los que quieren a mí convencerme de su verdad. A estos no los felicito. Porque cuando Efectivamente, alguien viene a imponerme su verdad, me está cortando el camino hacia la divinidad que tengo. Me está exactamente, cortando mi propio, entonces me está cortando mi propio camino. y ahí incluso el respeto es en silencio, porque es que el saber que yo no tengo que convencerte a ti de nada, me da a mí la paz personal de seguir mi camino y a ti de seguir el tuyo, y así nos elevamos juntos, Es ¿cierto? que, el que te quiere convencer de algo es porque él no está convencido de lo que te quiere convencer. Es decir, si Así alguien te quiere no lo convencer de algo, tiene una identidad débil. El que tiene una identidad fuerte no necesita convencer a nadie del camino que está transitando. Porque yo a ti no te quiero cambiar tu camino. Yo quiero que tú hagas tu camino para llegar a la Matrix, a llegar al núcleo. En consecuencia, yo no te voy a convencer de que Buda es la verdad, de que Cristo es la verdad, que Moisés es la verdad. Porque en realidad la verdad no la tiene ninguno de todos estos mensajeros, la tiene el mensaje de fondo, que es el que siempre estamos perdiendo y al que siempre tenemos que insistir en volver, que es el amor al prójimo y la conexión de conciencia con la divinidad. Pero, ¿qué nos gusta? Nos gusta debatir la moda, nos gusta debatir la superficie. Es que los seres humanos Ajá. tenemos un gran problema, Reina, en que somos muy superficiales. Somos muy superficiales porque lo que debatimos son la cáscara. No debatimos el fondo, debatimos la cáscara, porque de fondo nos tenemos que amar. Y lo que estamos debatiendo son las formas. Efectivamente, y esa era mi última pregunta para cerrar. ¿Realmente el camino a la espiritualidad entonces es amarnos? Sí, lo que pasa es que para amarnos hay que saber a quién uno ama. Ajá, Porque yo, si no me conozco, no me puedo amar. por Así que, supuesto, así que por cuidado cuando supuesto. decimos yo me voy a amar. Porque en realidad yo a quién amo si no sé quién soy. Lo Ujú. primero que tengo que hacer para amarme es saber quién soy. Después me amo. Porque es difícil amar a un desconocido, ¿eh? Totalmente. Fíjate, ayer, y no quiero dejar pasar esto porque yo hice algunas preguntas ayer en mis historias y me llamó la atención, bueno, por supuesto, muchas respuestas interesantes, pero hubo una en particular que me dijo, si no hay religiones, ¿cómo tenemos opinión? Y yo digo, wow, la opinión va de la religión. ¿Qué nos dirías tú, Mira, Mario? yo te podría decir que en la época de Abraham no existía ninguna religión y parece ser que el hombre tenía bastantes opiniones formadas. Y eso está en el texto bíblico. Pero a ver, aquí Así el que doctor eres tú. no sé qué decirte, porque en Aquí, realidad antes de que exista el judaísmo, el cristianismo y el islam, el señor Abraham tenía un montón de opiniones que están en la Torá y todavía no había ninguna religión. Que yo sepa, nosotros podemos opinar con religión, con ideología, sin ideología. Yo no necesito ninguna ideología, ninguna religión para opinar de nada. Me parece un claro, pero absurdo. yo le pregunto al doctor, porque si tú no lo respondes, imagínate yo, ¿cómo te respondo yo a ti si opinar no es un ejercicio exclusivo de la religión? Sin embargo, por eso sentía que era importante que hiciéramos este live, Mario, porque
mientras más información pueda uno dar y pueda uno darse para conocerse, porque yo creo que este camino de conocerte no termina. Es decir, Bueno, tienes en que, realidad, en realidad no es que no termina, lo que pasa es que hay un punto donde uno se cansa mucho de autoconocerse si se conoce mucho. Porque yo la verdad que ya me cansé de mí mismo, de autoconocerme. Yo hace años que quiero conocer el universo. Ya no quiero conocerme a mí. Yo ya me he aburrido de mí. a ver, pero mira que la experiencia pues tiene sus cosas bonitas, tienes un amor nuevo, tienes un montón de alumnos que te amamos, es decir, ya va, Gracias, espérate, gracias. Gracias por todo. te canses. Los alumnos pueden amarme, mi amor nuevo, le mando a mi esposa Marisa un beso, pero eso no quiere decir que yo no me haya cansado de mí. Es decir, yo creo que una persona que se va, no lo digo por mí, aunque hice muchos años terapia también, es verdad, pero una persona que va al psicólogo 20 años, ya si no se conoce, es que estamos muy mal. Es decir, yo creo Mm, que hay un punto donde uno se tiene que autoconocer obligadamente, pasan los años, ya conoces tu parte oscura, bailas con tu satán, ya sabes cómo claro, reaccionas en todo. Yo creo que nosotros tenemos que ir al Tikkun Olam, tenemos que ir a la redención del universo. Lo que pasa es que es verdad, y en esto coincido contigo, de que todavía hay muchas millones de almas que tenemos que seguir ajustando tuercas. Esto no es en cierto modo lo que tú dices, que es un trabajo que no se termina, es verdad. Es un trabajo que no se termina nunca. Pero los ajustes en unos niveles altos ya son muy finos. Entonces uno en cierto modo ya se conoce lo suficiente en un nivel, pero en un momento tiene que trascenderse, tiene que salir de uno para ver qué va a aportar hacia el universo, ¿no? Tiene que haber trascendencia, porque uno si no puede caer en un autoconocimiento egoico. Siempre me egoico, autoconozco, claro, claro. siempre me autoconozco, y llega un momento que no puedo estar egoicamente autoconociéndome en todo momento. Exacto, y en algún momento se sale el argentino que hay por ahí, che, sí, yo me No, conozco. no, me muero, no, no, no me digas eso porque yo vivo hace 20 años en España y cuando digo yo y yo, bueno, cuando digo yo, los argentinos, mis compatriotas argentinos me hacen chistes. Cuando digo yo, mis compatriotas españoles me hacen chistes, bueno, estoy de broma con todos. Pero bueno, Ajá, lo importante es crecer, ser feliz, seguir creciendo en todo momento, tratar de siempre luchar por un mundo mejor, trabajar todos los es así. días, trabajar por lo cotidiano. No podremos cambiar todo, pero cada uno de nosotros que esté poniendo un pequeño grano de arena en no envidiar, en no encelar, en amar al otro, en tratar de disfrutar la vida, en tratar de tener paz interior. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente joven que me dice, no tengo ganas de hacer nada. Digo, ¿cómo puede ser con todo lo que hay que hacer? ¿Cómo hay gente que no tiene ganas de hacer nada? Yo admiro, bueno, admiro negativamente, no los Mm. admiro, pero me quedo como muy sorprendido con todo el trabajo que tenemos que hacer de redención del mundo, que haya personas que tengan tiempo libre. Yo, la verdad, Definitiva, no lo puedo creer. Yo definitivamente. cuando alguien me dice tengo tiempo libre, Dios mío, ¿cómo tienes tiempo libre? ¿Cómo lo tienes? A mí ¿Cómo tienes tiempo libre? me preguntan constantemente, pero ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Y yo digo, pero es que hay demasiado por hacer. Hay Y así demasiado. lo veo, hay demasiado por hacer. En mi trabajo diario, yo trabajo con las personas en consulta y no me gusta decirles pacientes porque si vienen a la consulta ya no son pacientes, es decir, están Mm, haciendo un trabajo. Estoy escribiendo un libro, constantemente estoy buscando la mejor manera de servirle a la gente que conozco, a la comunidad, a través de las redes sociales. Es decir, hay tanto por hacer que no comprendo cómo alguien no tenga nada por hacer. Pero claro, ya ese sería otro tema de no de live, sino de Zoom, porque sería mucho más extenso en cuanto al sentido de la vida. Es decir, muy claro, claro. probablemente Sí, sí. también, claro, No, y además también que se produce el mal, porque si tus energías no sabes dónde situarlas, alguien que tiene mucho tiempo disponible, por eso en la Cábala nosotros decimos el ocio es la madre de todas las transgresiones. Cuando alguien tiene totalmente. demasiado tiempo libre, demasiado tiempo disponible, puede desviar las energías. Y eso también es negativo. Tampoco no descansar nunca, ¿no? No caer en el otro extremo. Pero la verdad es que hay tanto por trabajar en este universo, en este mundo, tanto por construir
que todos los que estamos aquí encarnados tenemos muchísimo trabajo y nos tenemos que poner manos a la obra. Y sobre todo no perder el tiempo en ideologías y en teologías. Que alguien sea de izquierda, que alguien sea de derecha, que alguien crea que Jesús viene, que Buda va a volver. Acá la cuestión es que hay que ponerse a trabajar. Y Sí, no debatir temas totalmente abstractos, que no nos llevan, teóricos que no nos llevan a ninguna parte. Yo lo pondría de esta manera: si es que alguno de ellos va a venir, pues que nos consiga trabajando, para que se les Bueno, haga el camino más fácil. bueno, fíjate, y con esto ya vamos cerrando si quieres, Cerramos, ¿sí? te voy a Ajá. contar un cuento de la tradición jasídica de Polonia que me parece muy interesante. Hay una persona que, bueno, habla con el rabino y el rabino le dice, sí, llega el Mesías y tú estás plantando un árbol, no dejes de plantar el árbol en ir a recibirlo. Sigue Mm. plantando el árbol y después de plantado ve a recibirlo. Porque lo más Es- importante es la acción de plantar el árbol. Estoy completamente de acuerdo con ese cuento y te agradezco profundamente desde mi alma que me hayas aceptado este ratito juntos hoy, Al porque creo contrario, que muchas almas se iluminaron esta tarde. un placer muy grande. Gracias a todos los que han estado. Un abrazo muy fuerte, mucho shalom, mucha paz en el mundo. Shalom. Te la Así es. necesitamos y sigamos creciendo, trabajando. Sigue ahí en tu actividad. Te felicito por todo lo que Gracias. haces. Mucha admiración. Y que todos sigamos, todos somos necesarios, porque si falta uno estamos ante un problema. Tenemos que todos seguir para adelante para que la humanidad se pueda redimir y llegar a lo que los sabios siempre soñaron, que es la redención, ¿no? El Tikkun Olam, el reino de Dios. Así que gracias, Reina, gracias por todo. Gracias, Mario. Nos vemos ahora. Cuídate, shalom, shalom.